El día de hoy, chicos, vamos a ver la clase número 6 de la unidad 3. El tema que vamos a ver es el tema sistema de ecuaciones. Sistema de dos ecuaciones lineales o de primer grado en dos variables. Ese va a ser el primer tema que vamos a abordar ahora. Una ecuación lineal de dos variables es una expresión de la siguiente forma. Tenemos una expresión en la variable x con la variable y. Es una ecuación lineal, fíjense que de grado 1, ¿sí? En dos variables. Tenemos la variable x y la variable y. Por ejemplo, a por x más b por y igual a c. Ahora, por un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, la podemos expresar de la siguiente manera. A1 por x más b1 por y igual a c1. O a sub 2x más b sub 2y igual a c sub 2. Ahora, si observamos el ejemplo este que tenemos aquí hacia la izquierda, de las manzanas y las manzanas con las bananas, fíjense, 3 manzanas me da 30. Y una manzana más 2 bananas, 18. Entonces, si observamos la imagen, la ecuación de las bananas y las manzanas forman un sistema de ecuaciones. Ahora, si lo que son las manzanas y las bananas las cambiamos por variables, por ejemplo, las manzanas por x y las bananas por y, podemos armar este sistema de ecuaciones. Las manzanas hemos dicho que eran x, fíjense que tenemos 3 manzanas, entonces cada manzana representa la variable x. Eso me dice que es 30. Y luego tenemos una manzana y 2 bananas. Las bananas hemos dicho porque las representamos con y, entonces va a ser x más y igual a 18. Entonces, fíjense, un x más otro x más otro x son 3x igual a 30. Y aquí vamos a tener x más 2y igual a 18. Que no es más que esta expresión que tenemos aquí, este sistema de ecuaciones, ¿sí? Reemplazando ahora, fíjense ahora, si yo reemplazo el valor este de x, si la despejo la x, fíjense que 30 multiplicando para salir dividiendo, me queda x igual a 10. Ahora, si con este valor de x lo reemplazo en esta ecuación, ¿sí? Me queda algo de esta manera. Fíjense que despejado la y, la estoy despejando, y puedo llegar al valor que es y igual a 4. ¿Qué es lo que hago? Fíjense, esta x que estaba sumando pasa al otro menos restando. Después yo sé que mi x vale 10, entonces va a ser 18 menos 10. Y ahí me queda 8. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo 18 y me queda 4. Por lo tanto, tenemos un conjunto solución. X igual a 10 y igual a 4. Fíjense que el conjunto de solución está compuesto por un par ordenado que tiene una coordenada en x y una coordenada en y. En este caso estamos en presencia de un sistema que no tiene solución, que se dice que es un sistema incompatible. En el caso, no estamos en presencia de un sistema incompatible, sino que podemos decir que estos conjuntos de soluciones pueden ser un sistema incompatible o bien un sistema que tiene una solución, un sistema compatible. 3 métodos para resolver los sistemas de ecuaciones. Existen 3 métodos para resolver los sistemas de ecuaciones, que pueden ser por sustitución, reducción e igualación. Ahora con distintos ejemplos vamos a ir mostrando lo que es la aplicación de estos distintos métodos de resolución. Tenemos el método de sustitución, que consiste en despejar una variable. Es decir, ¿qué es lo que hago? Fíjense, tengo el sistema de ecuaciones. Lo que hago es, voy a tomar una de las dos ecuaciones y voy a despejar la variable. Por ejemplo, fíjense en el caso de la número 1, que es lo que hace en el ejemplo. Tengo 4 más x igual a 2y. Entonces, este 2 que está multiplicando la y lo paso dividiendo hacia el otro miembro. Entonces va a quedar 4 dividido 2 más un medio de x. 4 dividido 2, 2. Entonces la ecuación resultante es 2 más un medio de x. ¿Me espero un segundo? Bueno, una vez que tenemos ya despejada la ecuación, fíjense que la ecuación número 1 la hemos despejado y ha quedado como 2 más un medio de x. Lo que hacemos es reemplazar esta expresión en la ecuación número 2. ¿Sí? Es decir, que vamos a sustituir donde tengamos la variable y en la ecuación 2, vamos a sustituir por 2 más un medio de x. Fíjense, la ecuación número 2 será 2x menos y igual a 1. Entonces vamos a tener 2x menos 2 más un medio de x. Esto va a ser igual a 1.
Entonces vamos a tener, fíjense ahí, lo que hacemos es este signo menos, lo introducimos dentro del paréntesis, entonces va a quedar menos por 2, menos por más menos, menos un medio de x igual a 1. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a agrupar la variable x por un lado. Fíjense que 2 menos un medio, todo eso multiplicado por x, menos 2 igual a 1. Paso las constantes para un miembro y dejo un solo lado la variable x con las constantes que le están acompañando. Entonces voy a tener, hago una resta de fracciones aquí, como un denominador va a ser el 2. 2 dividido 1 es 2, por 2, Profe, 4. disculpe, Sí, sí, te escucho. no puedo poner el presente. ¿Qué apellido sos? Ya te anoto. Domnaruma Dana. Listo. Gracias. Consigamos. Entonces teníamos como un denominador. Tenemos como un denominador 2. 2 dividido 1, de 2 por 2 es 4. 2 dividido 2 de 1 por 1, 1, menos 1. Entonces va a quedar 4 menos 1 sobre 2. Esa sería la resta de fracciones por x. Este menos 2 que estaba aquí restando, obviamente pasa al otro miembro sumando. Entonces tenemos 4 menos 1 es 3. 3 medios de x igual a 3. Despejando la variable x, vamos a tener que el 2 pasa multiplicando, el 3 dividiendo, y me va a quedar que x es igual a 2. Una vez obtenido el valor de x, que en este caso es 2, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1, o en esta ecuación, en realidad, en la número 1 despejada. Entonces vamos a tener, fíjense aquí abajo está, y igual a 2 más un medio de x era, ¿verdad? Pero ahora no tengo x, voy a reemplazar por el valor de 2. 2 más un medio por 2. Estos 2 se simplifican, me queda un 1, entonces 2 más 1 es 3. Por lo tanto, mi valor en x es 2 y mi valor en y es 3. Ahora, para finalizar, se tiene que armar el conjunto de solución, que sería conjunto de solución 2 y 3. 2 para la coordenada de x y 3 para la coordenada de y. Ahora veamos el método de reducción. El método de reducción dice consiste en sumar y restar las ecuaciones con la otra, una con la otra, de manera que eliminemos la variable. Fíjense, en esta expresión, ¿qué es lo que podemos eliminar? La variable x, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, y están sumando, entonces para eliminar lo que tengo que hacer es a esta ecuación, al número 1, le resto la ecuación número 2. Entonces voy a tener 2 menos 5 por y, la constante que acompaña a la x es el 1, 1 menos 1 por x, igual a 6 menos 1. Entonces 2 menos 5 menos 3y, 1 menos 1 es 0x, y 6 menos 1 es 5. Ahora fíjense, lo que hacemos es despejar la variable y, entonces el menos 3 pasaría dividiendo hacia el otro miembro, entonces me quedaría como que y vale y igual a menos 5 tercios. Ese por el método de reducción le determina el valor de y. Ahora, para hallar el valor de x, lo que voy a hacer es, me voy a la ecuación número 1 y reemplazo donde está la variable y, entonces va a tener 2 y vale así, menos 5 tercios por menos 5 tercios más x igual a 6. 2 por 5 por menos 5 es menos 10 tercios más x igual a 6. Despejo la x, es decir, que esto que está restando pasa sumando, entonces voy a tener 6 más 10 tercios igual a x. Hago un común denominador, en este caso va a ser el 3. 3 dividido 1 de 3, por 6, 18. 3 dividido 3 de 1, por 10, 10. 18 más 10 es 28 tercios. Y ese es el resultado del valor de x, ¿sí? Por lo tanto, nuestro conjunto de soluciones es 28 tercios para x y menos 5 tercios para y. Esto ha sido aplicado con el método de reducción, el anterior era de sustitución. Y ahora veamos el último método, que sería el de igualación. El método de igualación, este consiste en despejar... Profe, ¿sí? todos estos resultados hay que verificarlos también, ¿verdad? Sí, sí, ya vamos a ver. Ya vamos a ver más adelante cómo lo verificamos, ¿sí? Ah, ok, ok. Gracias. Vamos por el momento, lo que vamos a hacer, vamos a ir viendo los métodos de resolución y después vamos a ver cómo los pueden verificar. Bien. Luego tenemos el método de igualación, que consiste Profe, en despejar, ¿sí? ¿Quién habla de?
Disculpe, yo acabo de entrar. ¿Qué recién estaba explicando o ya explicó otra cosa anterior? No, ya empezó hace rato la clase. La clase empieza a las 3, chicos. Es No, lo no, mismo que pasa le dije en un que principio. yo sí entré, pero se me apagó el celular y estoy con otro celular yo. Está bien, no, está bien, pero para la próxima ya les he avisado, o sea, tienen que tratarse puntuales porque yo les pido que las 3 entren y terminen entrando 3 y 10, no te digo vos, sino cualquiera, digamos. No, no son puntuales, entonces les pido que traten de ser puntuales, ¿sí? Por Bueno, respeto más que nada a sus compañeros, yo de las 2:30 tengo la clase abierta generalmente, a lo sumo 3 menos cuarto, ya he iniciado la clase y estoy esperando que ustedes entren para que los vaya aceptando. Así que, y bueno, que entran temprano lo sabrán, porque entran, me llega la solicitud y les acepto ahí. Así que les pido eso, tratemos de ser puntuales la clase que viene, ¿ah? Bueno, sigamos. ¿Sí? Profesor, ¿puede explicar un poco más lento cada paso? Porque lo notamos muy acelerado cuando explica y medio que se pierde Bueno, mucha sí, información del hago procedimiento. un poquito más despacio. Bueno, Sí, por favor. bueno, fíjense, tenemos el método, o repasemos ya que estamos, veamos. Teníamos los 3 métodos de resolución. Hemos dicho que tengo un método de sustitución, reducción e igualación. El de sustitución, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenía el sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 variables o 2 incógnitas. Lo que hacía es, tomo una de las 2 ecuaciones, en este caso, ¿qué les conviene a ustedes hacer? Es ver la que está más fácil en todo caso para despejar. Fíjense, en este caso, la 1 lo único que tendría que hacer es, este 2 que está multiplicándola ahí, pasar dividiendo, es decir, tengo que tomar una de las 2 ecuaciones del sistema y dejar libre la variable, ¿bien? Despejar la variable. Entonces, en este caso se tomó la 1, la ecuación número 1, y este 2 que le estaba multiplicándole ahí, se la pasó dividiendo hacia el otro miembro, y quedaba esta expresión. Como lo dice el mismo método de sustitución, lo que hago es, una vez que he despejado una variable, esa variable la reemplazo en la ecuación siguiente, que es la ecuación 2. Entonces, donde está el valor de y, fíjense que es 2x menos y, aquí donde tendría que ir el valor de y, pongo lo que he despejado hace un rato. Es decir, sustituyo por el valor de la variable y en el lugar que corresponde. Una vez que tengo eso, trabajo algebraicamente hasta despejar la variable x y llego al valor de la variable x. Fíjense que el valor de la variable x, una vez que la despejo, es x igual a 2. Con este valor, vuelvo a la ecuación esta donde he despejado la variable y de ahí determino la variable y. Que fíjense, en este caso me daba x igual a 2 y el y me daba 3. Y con esto podía armar mi conjunto de solución, que era 2 para x y 3 para y. ¿Estamos ahí? ¿Chicos? Sí, profe, todo sí, claro. entendí muy bien. Luego tenemos el método de reducción, que era el otro método. El método este consistía en eliminar la variable, ya sea sumando o restando las ecuaciones. Fíjense que en este caso, lo que me conviene a mí es hacer una resta de las ecuaciones. ¿Por qué? Tengo la variable x aquí y aquí también está sumando. Entonces, si yo resto la primera ecuación con la segunda, la variable x se termina eliminando. Fíjense, tengo 2y menos 5y, va a quedar menos 3y. 1x menos 1x, 0x. 6 menos 1, 5. Entonces, fíjense que lo que he logrado es eliminar la variable x y me quedó una sola ecuación en la variable y. Lo que hago en este caso es despejar la variable y que me da menos 5 tercios. Una vez que tengo esto, este valor lo que hago es reemplazarlo en la primera y obtener el valor de x. Fíjense, la primera ecuación era 2y más x igual a 6. Yo ya sé que y es menos 5 tercios. Menos 5 tercios lo introduzco aquí, entonces va a quedar 2 por menos 5 tercios más x es igual a 6. Es decir, voy a tener un resultado de menos 10 tercios más x igual a 6. Despejando la variable x nuevamente, llego al valor este de aquí. Entonces tenemos que x igual a 28 tercios. Por lo tanto, yo puedo armar un conjunto de solución nuevamente, que es 28 tercios menos 5 tercios. 28 tercios para x y menos 5 tercios para y. Como me había dicho una de sus compañeras, estos resultados después se los tienen que verificar, que más adelante ya les voy a explicar cómo lo hacemos.
Hay un método gráfico y el método analítico que estoy explicando ahora. ¿Bien? Luego tenemos el método de igualación, que es el tercer método que nos faltaba. El método de igualación consiste en el sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Lo que hacemos es despejar la misma variable de ambas ecuaciones. Fíjense, la primera ecuación es 2y más x igual a 6. Lo que hago es despejar la variable x. En este caso también del método de igualación, que hay que despejar la ecuación, también tenemos que, en realidad en este caso, bueno, el método que apliquemos va a depender del tipo de ecuación que tengamos. Si es muy complicada de alguna manera u otra, lo van a ir viendo. Por ejemplo, si se fijan aquí, yo tengo que despejar la variable x. No es difícil, pero haciendo el método de reducción era mucho más fácil y más rápido capaz. Bueno, aquí en la igualación lo que vamos a hacer, vamos a tomar una de las dos variables. Si quieren aplicar igualación, ¿qué les conviene hacer? ¿Qué les conviene despejar en todo caso? Es la variable x que está solita, fíjense en las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es despejarla, entonces va a quedar, en la primera ecuación, que es 2y más x igual a 6, queda como x igual a 6 menos 2y. Luego en la segunda ecuación tenemos que 5y más x igual a 1. Despejamos el x y me queda 1 menos 5y. Entonces, fíjense que tenemos x igual a 6 menos 2y e x igual a 1 menos 5y. Tenemos dos ecuaciones en función de la variable x. Entonces igualamos. Como esto es igual a esto y esto es igual a esto, podemos decir que 6 menos 2y es igual a 1 menos 5y. ¿Ven lo que he hecho ahí o no se entiende? No. ¿Qué hizo, profe? Aquí lo que he hecho es, pregúntenme, chicos, si no entienden algo, pídanme y no me dejen avanzar. Lo que hago es, tengo el sistema de ecuaciones, esta es la primera ecuación y esta es la segunda. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El método de igualación Sí. lo que hago es, de ambas ecuaciones, de la 1 y de la 2, es fijarme qué variable me conviene más despejar y la despejo, y despejo la misma variable de ambas ecuaciones. Fíjense, de la primera, o independientemente si está fácil o no, si ustedes quieren despejar la letra I de ambas ecuaciones, la despejan la letra I, cuestión de gusto. Pero lo que tienen que hacer es despejar la misma variable de ambas ecuaciones. En este caso, se despejó la variable x, fíjense que el 2i pasa hacia el otro miembro, restando, 6 menos 2i, y como les he dicho, la misma variable se tiene que despejar de ambas ecuaciones, aquí el x se lo deja solito y queda 1 menos 5i. Como x es igual a esto, x es igual a esto, yo puedo decir que 6 menos 2i es igual a 1 menos x. ¿Entendió? Sí, ahora sí. Bueno, teniendo esto ya, lo que hago es pasar todo lo que está en la variable i para un solo miembro, o lo que tenga la incógnita lo paso por un solo miembro y las constantes hacia el otro. Entonces, fíjense, este menos 5 pasa sumando, el 6 pasa restando hacia el otro miembro, menos 2 más 5 es 3i, 1 menos 6 es menos 5. Por lo tanto, el valor de mi i es menos 5 tercios. Ahora, con ese valor, Profe, ¿sí? en el caso donde tipo restemos, qué sé yo, cuando está en la parte donde dice menos 2i más 5i, si en el caso que restemos y nos da 0, ¿qué significaría? Ahí tendríamos, en teoría, podría ser un sistema incompatible lo que se está planteando ahí, Ok, que no tiene solución. ok. Bueno, ¿sigamos? Profe, ¿Sí? ¿puede explicar de vuelta los dos anteriores? Ya pego una repasada final. Déjame que termine aquí con este. Entonces, tenemos que i es menos 5 tercios. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando a mí encontrar? El valor de x. Por eso es un sistema con dos ecuaciones, con dos incógnitas y en dos variables. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar el valor de x. Lo que voy a hacer, fíjense, podemos reemplazar este valor en la primera o en la segunda ecuación. Lo podemos hacer en la primera, y se fija, me va a terminar quedando, no me acuerdo cuánto quedaba aquí, era 28 tercios. Si ustedes la hacen la resta de fracciones, o suma que va a quedar cuando reemplacen el menos 5 tercios aquí, van a ver que el valor de x le va a dar 28 tercios. Bien, dando así su conjunto solución, 28 tercios menos 5 tercios. Bien. Hago la última repasada.
teníamos los tres métodos de resolución, son los métodos analíticos de resolución de los sistemas de ecuaciones. Tenemos el de sustitución, en el que le tomo... ¿Ah? Disculpe, una consulta. ¿En el conjunto de soluciones siempre el valor de X está primero? Sí. En lo que es un par ordenado, se llama eso, siempre va el Sí. valor de X y después el valor de Y. ¿Bien? Claro, tienes razón, gracias. De nada. Entonces, en el método de sustitución, siempre tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que hacemos es, en la sustitución, tomamos una ecuación, despejamos una variable, ¿sí? Luego esa variable despejada la reemplazamos en la otra ecuación, sacamos el valor de una de las incógnitas, volvemos a la primera ecuación, se fijan aquí, y encontramos el valor de la otra incógnita. El método de reducción lo que hacía es, me fijaba en la ecuación, qué es lo que me conviene, tenía que sumar o restar las dos ecuaciones, me fijaba qué es lo que me convenía según lo que tenía en las ecuaciones, en este caso, por ejemplo, se ha restado las ecuaciones. Fíjense que se restan término a término y miembro a miembro. Y lo que hago es eliminar una variable y dejar la ecuación en función de la otra. Hallo el valor de esa variable y luego lo que hago es ese valor lo reemplazo en algunas ecuaciones y encuentro el otro valor. Profe, en el método de reducción siempre se va a restar la primera ecuación por la segunda, o se puede, o puede No, ser por eso les digo que depende de qué es lo que tengo. Fíjense que en este caso tenía una suma, entonces obviamente tenía que restar para poder eliminar la variable x. Capaz que, supongo que esto hubiese un más y aquí un menos, te convenía sumar. Ah, claro, claro. ¿Entendés? Ahí le eliminamos a la variable x. Fíjate, dice, el método de reducción consiste en sumar o restar una ecuación con la otra, de manera que eliminemos una variable. Entonces, vos ahí tendrías que ver qué es lo que te conviene hacer para poder resolver. Los tres métodos de aplicación para resolver los sistemas, que son los métodos analíticos, dependen mucho de qué tipo de sistema tenemos en ese momento, o sea, qué tiene el ejercicio. Después, ya en base a lo que uno le guste, con lo que le guste trabajar o hacer, bueno, lo puede hacer. Generalmente, yo por lo menos en mi caso uso mucho el de sistema, lo que es el método no de reducción, el de sustitución o igualación. Sustitución más que nada. Despejo de una ecuación una variable, la reemplazo en la otra, saco un valor y después vuelvo a la primera y hallo el valor que me falta. Generalmente el que uso yo es el que más cómodo me queda, que digamos, es cuestión de gusto. Pero hay casos que un método puede resultar más eficiente que el otro, ¿sí? Entonces, el método de reducción lo que hacíamos es sumar o restar las ecuaciones con el fin o el objetivo de eliminar una de las variables, dejamos la ecuación en función de una de las variables, obteníamos el valor de esa variable o incógnita, y con ese valor reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones iniciales y sacamos el valor que nos faltaba. ¿Bien? Por último, el método de igualación. Tenemos los dos sistemas tenemos el sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones. Lo que hacíamos es despejar la misma variable de ambas ecuaciones. Fíjense, en este caso he elegido x, ¿sí? La variable x es la que se despeja. Una vez que se despeja la variable x en ambas ecuaciones, se igualan los resultados de los mismos. ¿Bien? Esto es un resultado de serie el otro, lo igualo y obtengo el valor de y. Una vez que obtengo el valor de y, o de la incógnita que tenga en ese momento, vuelvo a cualquiera de las dos ecuaciones anteriores y obtengo el valor faltante del otro incógnito. Profe, ¿Sí? una pregunta. Independientemente de cuál método usemos, se supone que los tres nos tienen que dar el mismo resultado para los mismos valores, ¿verdad? Exactamente el mismo resultado tiene que dar por 3. Ujú, bien, gracias. La única diferencia, como les vuelvo a repetir, es una cuestión De comodidad. de comodidad, y por ahí también capaz que uno sale más rápido que el otro, capaz que lo complican un poco más usando un método y con el otro no. Es lo único, pero el resultado tiene que ser el mismo. ¿Sí? Bien, profe, gracias. De nada. Veamos estos ejercicios. ¿Sí? Tenemos estos tres sistemas de ecuaciones. Vamos a resolver los distintos métodos. Vamos a ver el 2. Vamos a utilizar el método de sustitución. ¿Sí?
Fíjense que tengo 2x menos y igual a menos 2 y 3x menos 5y igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el método de sustitución primero. Entonces, lo que vamos a hacer en sustitución, ¿qué hacíamos? Despejamos una variable de una de las ecuaciones y después la reemplazamos en la otra. En este caso voy a tomar la primera ecuación, 2x menos y igual a menos 2. Despejo la variable y, entonces fíjense, la paso hacia el otro miembro y me va a quedar y igual a 2x y este menos 2 pasa hacia aquí, sumando, ¿bien? Entonces me queda y igual a 2x más 2. Ya tengo despejada una ecuación. Entonces ahora voy a reemplazar con esta ecuación, en esta, en la número 2, por el valor de la variable y. Entonces 3x menos 5y, esta es la otra ecuación, donde está el y, voy a reemplazar menos 5 por 2x más 2 igual a 4. 3x menos 5 por 2 es menos 10x. Menos 5 por 2, menos 10, igual a 4. Paso todas las constantes por un solo lado y aquí voy a sumar las variables. 3x menos 10 es menos 7x. El 10 está negativo aquí, pasa sumándose el otro miembro. 10 más 4 es 14. Me queda la expresión esta, menos 7x igual a 14. Despejando la variable x, me va a quedar x igual a 14 sobre menos 7. Entre 7 simplifico y me da menos 2. Ya tengo Profe, el en la valor mitad del de ejercicio x. se le cortó todo el audio. Sí, se le cortó ¿Sí? todo el audio. Sí, Bueno, volvamos a ver. Avíseme si se corta el audio por ahí, chicos, si me llego a desconectar. No es que yo me desconecto, sino que se me cortó la conexión, así que tampoco se vayan, ¿ah? Volvamos aquí. Tenemos el sistema de ecuación, el 2, ¿sí? Este ejemplo lo vamos a resolver por 3 métodos. En este caso vamos a usar ahora primero el de sustitución. El de sustitución me decía que tenía que tomar una ecuación del sistema, de las dos ecuaciones que tiene el sistema, y esa ecuación despejarla a una variable y poner en función de la otra. Fíjense que la primera ecuación es 2x menos y igual a menos 2. Lo que hago es despejar la variable y, entonces la paso para este miembro sumando, y este menos 2 pasa sumándose el otro miembro. Entonces me va a quedar como y igual a 2x más 2. ¿Sí? Ahora, fíjense, como ya tengo la primera ecuación despejada, ahora lo que voy a hacer con esta ecuación lo voy a reemplazar en la segunda. Entonces con esto me vengo a la segunda ecuación. Fíjense que voy a reemplazar por el valor de y donde esté aquí. Entonces tengo 3x menos 5y, donde está esa y, voy a poner esto, 2x más 2. Entonces va a ser 3x menos 5 por 2x más 2 igual a 4. Trabajamos un poquito. 3x menos 5 por 2x menos 10x, menos 5 por 2 es menos 10, igual a 4. Paso todas las constantes para el otro miembro y me quedo con las que tienen variable para este lado. 3 menos 10 es menos 7x. Este 10 pasa al otro lado sumando, entonces va a quedar 10 más 4 es 14. Este menos 7 lo paso hacia el otro miembro dividiendo, entonces me va a quedar x igual a 14 sobre menos 7. Simplificando me queda de menos 2. Por lo tanto el valor de x es menos 2. Ya tengo el valor de x. Entonces lo que voy a hacer con esto, voy a volver a la primera, ¿sí? Y voy a encontrar el valor de y, que es lo que he hecho aquí abajo. Fíjense. ¿Sí? Ahora, donde esté la x, voy a reemplazar por el valor encontrado. Entonces, aquí en x voy a poner menos 2, entonces me va a quedar y por 2, por menos 2, más 2. 2 por menos 2, menos 4, más 2 es menos 2. Por lo tanto, de ahí puedo armar lo que es mi conjunto de solución. ¿Sí? Que va a ser menos 2 para x y menos 2 para y. Ahora, tengo que verificar. ¿Cómo verifico? Entonces lo que voy a hacer en el sistema de ecuaciones, fíjense que
de X Se le cortó, profe. ¿Qué ha sido lo último? Se le ha cortado los últimos 20 segundos, más o menos. ¿Todos no me han escuchado o quién os ha escuchado? Se cortó. No, se cortó. Sí, a mí Se también, cortó, profe. profe. Se cortó. Justo cuando llegabas a la parte de la verificación. Hasta ahí escuchamos bien. Bueno, entonces lo que había dicho, de aquí lo que hacíamos era, ya había encontrado aquí yo el valor de la variable x, bien, x igual a menos 2. Con este valor lo que hacía era reemplazarlo en la primera ecuación, ¿sí? Entonces me iba a quedar y por 2 por menos 2 más 2, iba a terminar siendo menos 2. Entonces de aquí lo que podía hacer era armar mi conjunto de solución, que era menos 2 para x y menos 2 para y. Ahora, yo tengo que verificar todo ese conjunto de solución o las soluciones encontradas como veníamos haciendo en las ecuaciones. Entonces, para verificar lo que hago es, en el sistema de ecuaciones, es decir, en ambas ecuaciones, reemplazo a la vez por los valores de x e y encontrados. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la primera ecuación, que era aquí 2x menos y, yo tengo que reemplazar y tengo que obtener menos 2. Y en la ecuación de abajo queda 3x menos 5y, tengo que obtener 4. Fíjense, reemplazo en el sistema de ecuaciones por menos 2 y menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Menos por menos más 2. Menos 4 más 2 es menos 2. Fíjense que la primera ecuación sí verifica con el resultado obtenido. Y la segunda ecuación, fíjense que va a ser 3 por menos 2 es menos 6. Menos 5 por menos 2 es más 10. ¿Sí? Menos 6 más 10 es 4. Y también verifica. ¿Bien? ¿Se ha entendido? ¿Se escuchó todo, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Una vez que saco el valor de x, para sacar el valor de y, ¿lo puedo, digamos, puedo reemplazar la x en cualquiera de las dos ecuaciones o sí tiene que ser en la primera, en lo que despejé? Y aquí lo tenés que hacer en el caso del método de sustitución. Vos fíjate que vas a tomar primero, en este caso se utiliza la ecuación 1. Ahí has despejado una variable. Y de ahí te vas a la ecuación 2 y de ahí sacas el valor de x, de la ecuación 2, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos agarrás y ese x igual a 2 lo reemplazas en la ecuación 2 de vuelta, no te va a dar no vas a poder sacar la solución o va a estar mal hecho el ejercicio. Lo que tenés que hacer para que salga realmente es reemplazarla en la primera ecuación. ¿Bien? Claro. Es como que Sí, si vos, en el caso de sustitución, porque si vos lo haces en el caso, en los otros casos es otra situación. Pero si vos aquí, por ejemplo, volverías a reemplazar en la ecuación 2, es como que estarías redundando en el mismo lugar. Estás dando vuelta en el mismo lugar. Entonces, para salir de ahí, lo que tenés que hacer es volver a la ecuación 1. Y, profe, ¿podríamos usar la segunda ecuación directamente como para despejar y reemplazar y verificar todo con esa primero? O sea, primero con la segunda ecuación. No, tienen que hacerlo con las dos ecuaciones. Fíjense que aquí a la par, para que la solución verifique, tienen que verificar para ambas ecuaciones. Y fíjense que yo reemplazo la variable x y la variable y en ambas, y tengo que llegar al mismo resultado que está al otro lado. ¿Okay? Bien. Sí, gracias. ¿Está claro? Sí. Sigamos. Ahora vamos a verlo por el método de igualación. Fíjense que tengo la misma ecuación, ahora lo voy a hacer por igualación. ¿Cómo es el método de igualación? Tenía que tomar de ese sistema de dos ecuaciones y ambas ecuaciones despejar una misma variable. En este caso, vamos a elegir la variable y. En la primera ya la tenemos despejada del ejemplo anterior, del anterior método. Y igual a 2x más 2. Ahora hay que despejar la variable y de la segunda ecuación. Entonces este menos 5y pasa hacia el otro miembro sumando y este 4 positivo pasa restando. Entonces vamos a tener 5y igual a 3x menos 4. Y este 5 que está multiplicando al y va a pasar dividiendo al 3x y al menos 4. Entonces vamos a tener y igual a 3 quintos de x menos 4 quintos. Fíjense, ya tenemos ambas ecuaciones. Ya están despejadas ambas ecuaciones en función de la variable y. ¿Sí? Y fíjense, como las dos ecuaciones están despejadas en función de la variable y me dice que y es igual a esto e y es igual a esto, puede igualar ambos resultados. Lo que hago aquí.
Entonces yo puedo decir que 2x más 2 es igual a 3 quintos de x menos 4 quintos. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ahora lo que voy a hacer es pasar todo lo que tenga la variable por un solo miembro y las constantes hacia el otro. Entonces, este 3 quintos de x pasa hacia el otro miembro restando, este más 2 pasa restando hacia el otro miembro. Aquí lo que voy a hacer es un común denominador. Después de realizar esta resta de fracciones, resultó que me queda 7 quintos de x. Y de hacer la resta de fracciones de este miembro me queda menos 14 quintos, que eso lo dejo para ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que despejar la variable x. Entonces, este 5 que está dividiendo pasa multiplicando y este 7 pasa dividiendo. De esa manera, el resultado final que voy a tener va a ser x igual a menos 2. Fíjense en este caso de igualación, cómo se trabaja con las dos ecuaciones a la vez. Para obtener el valor de y, lo podría hacer con cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, ¿ven? En la que está despejada. Entonces, una vez obtenido el resultado de x, lo puedo reemplazar en esta, o lo podría hacer en esta también. Bien, cualquiera de los dos. Profe, ¿siempre tiene que ser en las ecuaciones despejadas? ¿No puede ser en la original? Que es lo mismo. Fíjate que la despejada es la misma que la otra. Nada más que en esta te conviene más porque ya directamente va a arrojar el valor de y. Ah, claro. Si vos lo haces en esta, fíjate que vas a reemplazar por el valor de x y después vas a tener que terminar despejando el valor de y en algún momento para poder sacarlo. Aquí ya está despejado el y. Directamente reemplazás y obtenés el valor. Claro, claro. Bien. Pero fíjense que a diferencia del método de sustitución, en el de igualación puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones principales. ¿Sí? En la sustitución no tengo que usar la ecuación en la que se despejó la variable. Bueno, entonces lo que hago es, en este caso lo vamos a despejar en la primera ecuación. Entonces 2 por menos 2 más 2, me va a quedar el resultado menos 2. Entonces mi conjunto de solución, fíjense que por este método me da exactamente lo mismo, que es menos 2 para x y menos 2 para y. Si ustedes lo vuelven a verificar, les va a dar exactamente lo mismo que hace un rato. Así que no tiene sentido en este caso, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Pero si no lo hubiesen hecho de otro método, lo tendrían que verificar. Por último, veamos el método de reducción. El método de reducción, recuerdan que uno tiene que sumar o restar las ecuaciones para eliminar algunas de las variables. Fíjense en este caso, ¿qué es lo que me conviene hacer? A ver. ¿Puedo sumar y restar ahí? Restar. En vez de restar. Ajá. Les hago una pregunta aquí. ¿Se puede en un principio así eliminar algunas de las variables? Cuando ponga el menos, no es que ese menos 5 No. lleva. No. De a uno, chicos, a ver. No, Chicos, pero me No, confundí. creo que no queda ninguna eliminada, digamos, no queda. fíjense, bueno, a ver, veamos. Fíjense que en el sistema, Creo que de ninguna, digamos, ni sumando ni restando, creo que podremos eliminar la en variable. este caso no. Entonces, Sí, vamos a tener que hacer- Que no es que cuando lo he multiplicado por 5, después cuando la reste, ese 5y va a quedar positivo y lo va a poder eliminar con el menos 5y, ¿o me estoy equivocando? sí, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de ecuaciones equivalentes? ¿No se acuerdan de la unidad hace 2 clases, creo que ha sido, no me acuerdo? Que uno podía multiplicar o Sí, sumar, sí. o, generalmente multiplicar, dividir y generar otra ecuación equivalente. Fíjense que aquí, si yo hago una resta o una suma, no logro eliminar ninguna de las variables. Entonces lo que voy a hacer en este caso, fíjense, mira, que me conviene más que nada, o lo que más rápido voy a poder eliminar es la variable y, porque tranquilamente multiplicando miembro a miembro de la ecuación, de la primera ecuación, puedo llegar a eliminar la variable. Fíjense que si a la primera ecuación yo la multiplico por 5, me va a quedar 10x, ¿sí? Menos 5y igual a menos 10. Y ya ahí con esa ecuación, yo la puedo restar con la segunda y de esa manera eliminar la variable y. ¿Bien?
Entonces, lo que hago es trabajar un poquito más en este caso, en un caso particular, para poder llegar a una expresión o una ecuación que me permita sumarlo, restarlo y eliminar una de las variables. En este caso, el que me convenía era la primera. Entonces, lo que hacía era, bueno, en realidad también podrían haber dividido por 5 esta y lo podrían haber hecho, nada más que quedaba un poquito más engorroso el ejercicio. Entonces, convenía multiplicar en este caso. Entonces, teniendo ya esta expresión, 10x menos 5y igual a menos 10, esta ecuación la puedo restar con 3x menos 5y igual a 4. Restando ya tenemos. No podríamos, por ejemplo, restar 3x menos 5y menos 2x menos y y queda la x sola. De poder puedes, pero en teoría la idea es que elimines una de las variables y haciendo eso no la eliminás. Ah, claro, me queda de una, no eliminado. Ya. Por eso es que lo que se haga es tratar de buscar una ecuación equivalente y poder hacerlo. Fíjense, como les digo, que también lo podrían haber hecho en la ecuación 2, que digamos, que ahí lo que deberían haber hecho en todo caso es dividir por 5. Y ahí armaron otra ecuación equivalente que la podrían haber sumado el resto y eliminar la variable y. Pero iba a ser un poquito más complicado, quedaba un poquito más feo el ejercicio. Bueno, sigamos. Ya teniendo esta ecuación equivalente y esta, fíjense que yo tranquilamente puedo restar. ¿Ah? ¿Sí? Pues puedo restar esta ecuación con esta y eliminar la variable Se ni. corta el audio, no sé si es solamente a mí o si nos pasó a todos, pero se cortó el audio. Profe, o Mucho, sea que es que- agrega una multiplicación en cada término para hacer una ecuación equivalente cuando hay una resta. Miembro a miembro. No. En este caso particular, porque no se podía eliminar la variable x ni la variable y de Claro. entrada, sumando y restando. Entonces, vos lo que haces es multiplicas miembro a miembro por 5, pero fíjate que al multiplicar miembro a miembro, vos multiplicas al 2x menos y de un lado y el otro lado al menos 2. Y de ahí sale la distributiva de 5 por 2x menos 5 por y. ¿Bien? Ah, claro, listo. Sí, gracias. Bien, y fíjense que si yo multiplico por 5 de un lado y multiplico del otro, no ha alterado la igualdad, sigue siendo la misma. Por eso es una ecuación equivalente. Y ahí lo que genero es, haciendo eso, es tener una ecuación que al restarla con la segunda, me permite eliminar una de las variables. Entonces tengo 10x menos 5y igual a menos 10, menos 3x menos 5y igual a 4. Fíjense que ahí el signo menos lo que hace es cambiarme el signo de la segunda ecuación. Entonces va a quedar menos 3x, 10 menos 3x es 7x. Menos 5, menos 5, menos con menos más. Entonces va a quedar menos 5y más 5y, 0. Y 10, menos 10, menos 4, menos 14. ¿Sí? Por lo tanto, despejando la variable en x, me va a quedar que es menos 14 dividido 7 y me va a quedar menos 2. Por lo tanto, mi x igual a menos 2. Ahora ya hemos obtenido el valor de x. Con el valor de x lo que hago es, ¿dónde lo voy a reemplazar? Chicos, ¿dónde lo reemplazo? En alguna de las ecuaciones. En la ecuación original. Bien. Entonces lo reemplazo en alguna de las ecuaciones anteriores y obviamente voy a obtener el valor ¿sí? ¿Es en alguna o en las dos? En cualquiera de las dos, porque aquí en este caso también uso las dos ecuaciones para obtener el valor de una de las variables, digamos. ¿Sí? Chicos, Sí, profe, se entiende. fíjense Nos daría más ustedes. seguridad, digamos, hacerlo las dos, ¿verdad? ¿Cómo? Nos daría más seguridad nada más hacer la verificación en las dos. Es que las tienen que verificar siempre ustedes, sí, cuando lo verifique va a salir. Aparte, fíjense a ver. Me refiero en las dos, en la primera y en la segunda. Claro, sí, si lo querés hacer, hacelo. Fíjense que en este caso, miren las dos ecuaciones que tenemos aquí en el sistema. 2x menos y igual a menos 2. Y 3x menos 5 igual a 4. ¿Dónde me conviene a mí realmente reemplazar en este caso particular con el método de reducción el valor obtenido en x igual a menos 2? Y me conviene en la primera. Fíjense que está mucho más fácil, más directa.
me da hasta números más chicos para poder trabajar. ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Sí? Todas esas cosas tienen que fijar en el momento que están resolviendo, qué es lo que les conviene más, qué les es más fácil, qué les es más rápido, dónde pueden cometer menos error. ¿Sí? Todas esas cosas tienen que tener en cuenta en el momento de resolver. Y obviamente con la práctica lo van a ir sacando o desarrollando, digamos. Ahora, no solo tenemos este ejercicio de sistema de ecuaciones de esta manera, sino que también podemos tener situaciones problemáticas de la vida real. Que son problemas de la vida real, dice que pueden ser planteados mediante sistema de ecuaciones. Es decir, podemos traducir ese lenguaje coloquial o esa situación de la vida real a un sistema matemático. Veamos el ejemplo. En una juguetería venden bicicletas y triciclos. Juan y Javier observan las que están en el salón de ventas. En un momento Juan dice hay 60 ruedas en total, a lo que Javier le contesta si es verdad. También hay más triciclos que bicicletas, ya que la cantidad de triciclos es igual a la cantidad de bicicletas más 5. Respecto a lo que comentan estos chicos, puedes deducir la cantidad de bicicletas y triciclos que hay en el salón de la juguetería. Entonces, fíjense, hay una situación problemática de que están en una juguetería de Juan y Javier y están viendo la cantidad de bicicletas y triciclos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para armar el sistema de ecuaciones que digamos, o para pasarlo esto a matemática, esta situación de la vida real? Lo que hacemos es, por ejemplo, determinar cuáles van a ser nuestras variables, ¿bien? Entonces, para comenzar a plantear el sistema, primero tenemos que determinar las variables. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos saber? La cantidad de bicicletas y la cantidad de triciclos. ¿Bien? Entonces, le tenemos que asignar una letra a las bicicletas y otra a los triciclos. Por ejemplo, en este caso las bicicletas son la B larga y los triciclos son la letra T. Ahora, lo que hay que armar es ver, son las ecuaciones, entonces hay que ver cómo se relacionan estas variables. Entonces, si ahora veamos la relación entre las variables, la primera afirmación que tenemos en el problema es que Juan dice que hay 60 ruedas en total. Ruedas de bicicleta creo que era, ya les digo, hay 60 ruedas en total. Bueno, no dice, pero aparentemente sí son de bicicletas. Entonces, no, perdón, en total, de bicicletas y triciclos. Entonces, sabemos que la cantidad de ruedas que tiene una bicicleta son 2 y los triciclos son 3. Entonces yo puedo decir que hay 2 ruedas por cada bicicleta, ¿sí? Y hay 3 ruedas por cada triciclo. Y eso me tiene que dar un total de ruedas que hay en la juguetería. ¿Estamos hasta ahí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. ¿Entendido cómo relacionan las variables? Sí, profe, Sí. disculpe. El 5 ese no lo podríamos pasar restando si nos quede B y T de un mismo lado. ¿Qué cosa? Disculpa. Ay, o todavía no ha llegado usted, digamos, porque va en el sistema de ecuaciones, no podríamos dejar el 5 del otro lado, digamos, y dejar a la T, o trabajar. Sí, se lo puede hacer también, nada más que esta ecuación lo que describen es la situación problemática, digamos, lo otro ya es acomodar a gusto, digamos, ¿sí? Es lo mismo. Sino Bien, que claro. aquí lo que estamos haciendo primero, estamos acomodando según la información que nos da el problema, es pasarlo a lo que es un sistema de ecuaciones. ¿Bien? Bien, gracias. Fíjense que después dice que los triciclos, ¿dónde estaba? Entonces tenemos que la cantidad de ruedas era 60, eran 2 por bicicleta, más 3 por cada triciclo, y eso me tiene que dar un total de 60 ruedas. Después Javier hace una segunda afirmación, dice que hay 5 triciclos más que bicicletas. Entonces, quiere decir que aquí vamos a tener que la cantidad de triciclos, hay 5 unidades más que las de bicicleta. Entonces, la cantidad de triciclos va a ser igual a la cantidad de bicicletas que hay en la juguetería, más 5. ¿Sí? Es decir, de la cantidad de bicicletas, hay 5 más. Entonces, fíjense, ya tengo 2 expresiones a partir de las cuales yo puedo armar un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuación lineal con 2 incógnitas. ¿Bien? ¿Cuál sería mi incógnita? Las bicicletas
y los triciclos. Ahora vamos a continuar con la unidad 3, la parte de resolución de ejercicios. Los ejercicios que vamos a ver hoy son del 41 al 54. No olviden, chicos, entrar a la página de la FACET, en el área del ingreso y en el curso se han hecho unas correcciones, modificaciones en lo que es la unidad número 3, así que van a ver un poquito cambios los ejercicios, tengan en cuenta eso tanto en la solución como en la teoría, perdón, no la teoría, la guía de ejercicio práctico de la unidad 3. ¿En dónde aparecen? En la página FACET virtual, que he visto que hay varios que yo los sigo por ahí, les mando un mensaje, me contestan algunos, otros no. Y veo más o menos qué van haciendo ustedes, los avances. Si se fijan en algunos correos o mensajes que les mando, lo van a ver también, que les escribo, les digo algo de eso. Pero bueno, ahí si ustedes entran a la página de la FACET virtual, que deberían saber ya en la unidad 3, donde está el material de estudio, creo que en la parte de ejercicio y soluciones, creo que es, y ahí tienen lo que es la guía de ejercicios prácticos de la unidad 3, y las soluciones corregidas y, bueno, modificadas con algunas cosas. Bueno, en esta resolución de ejercicio de la unidad 3 vamos a ver los ejercicios del 41 hasta el 54. ¿El resubido? ¿Ah? El resubido, Sí. el resubido y hay que descargarlos de vuelta. Sí, les digo, porque por ahí puede ser que yo le estoy hablando en el ejercicio 41 y 54, y para ustedes en la guía de la unidad 3, sea creo que 45. Controlen después. Les digo porque capaz que ustedes me dicen, profe, está en el ejercicio 41 de la guía de ejercicio, y para mí el 41, y para mí en la guía que tengo el 45. Eso porque se han modificado ahora. ¿Bien? Peguen una mirada y bájenlo. Entonces ahora lo que se va a ver son, para esta clase, son los ejercicios 41, el A, el D y el F, 47, 48, 50, 53 y 54. Bueno, el primero, el 41, habla del sistema de ecuaciones. Me dice, resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones utilizando el método que consideres más adecuado. Hay que representarlo gráficamente y comparar con el resultado obtenido en tu resolución. El apartado A, 5x menos y igual a 9, y 2x más 4 igual a 8. Es el sistema de ecuaciones que tenemos, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer, lo vamos a resolver por sustitución. Entonces despejo la variable y de la primera ecuación. Recuerden que en el sistema de sustitución hay que despejar la variable de una ecuación y reemplazarla en otra. ¿Me escuchan bien, chicos, o con mucho ruido? Bien, Sí, se lo escucha. Bien, profe. bien. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera ecuación que es 5x menos y igual a 9. Entonces tenemos que y, si la despejamos la variable y, va a ser igual, 9 lo pasamos para este miembro restando y esta la pasamos sumando hacia el otro miembro, va a quedar que y es igual a 5x menos 9. Esta ecuación, lo que voy a hacer es reemplazarla en la segunda, ¿sí? La reemplazo en esta, y donde esté la variable y voy a reemplazar por esto, ¿sí? Entonces voy a tener 2x más 4 por 5x menos 9 igual a 8. Aplico la distributiva de 4 con este y 4 con este, entonces va a quedar 2x, 4 por 5, 20 más 20x, y 4 por 9, 9, menos 36 igual a 8. 2x más 20x son 22x. 36 más 8 es 44. Este 22, que está multiplicando la variable x, pasa dividiendo, entonces voy a tener 44 dividido 22, me da de 2, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de la variable x. Bien. Ahora con el valor de la variable x lo que voy a hacer es reemplazar en la primera ecuación. Ahora me vengo para aquí, para hallar el valor de y. Entonces voy a tener 5 por x menos 9, donde está el x voy a reemplazar por el 2, ¿sí? Entonces voy a tener 5 por 2, menos 9, 5 por 2, 10, menos 9 es 1. Por lo tanto, mi conjunto solución va a ser 2, 1. Queda como ustedes para de tarea la verificación, ¿sí? ¿Está entendido cómo lo he resuelto? Sí, profe. No estaba difícil, estaba fácil, ¿o no? Sí.
Entonces el conjunto de solución era 2, 1, ¿verdad? Claro, el 2 para el X y el 1 para el Y. Ahora lo que Bien, les queda gracias. para ustedes es verificar aquí. Tienen que verificar aquí, reemplazar en ambas ecuaciones a la vez y ver si verifica. Sigamos. El enunciado pide que grafiquemos también. Bueno, van a tener la gráfica de uno que otro, pero no de todos. Ahora, fíjense que el sistema tiene una solución y es única. Entonces decimos que el sistema es compatible determinado. Bien, esta era la solución, ¿se acuerdan? El 2, 1. Entonces ahora ustedes, este sistema de ecuaciones, despejan la variable y en ambas ecuaciones, ¿sí? Fíjense que tengo, lo ponen con otro color, esperen un segundo. ¿Sí? Fíjense, ahí tienen la primera función y la otra, despejada en función de la variable y la grafican. Fíjense que esta es una de las funciones, la menos un medio de x, la que tiene pendiente negativa, la que va así, y la que tiene pendiente 5, que es positiva, la que apunta hacia arriba. Fíjense que el punto de cruce es el 2, 1, que es lo que les decía. Tengo mi punto de cruce ahí, que me está indicando mi única solución. Bien, por lo tanto es un sistema compatible determinado. Y decimos que tiene una única solución porque es un único punto de cruce, que digamos. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sigamos. Vamos a ver un ejemplo ahora para los otros tipos de ejemplos de sistemas. Tenemos este sistema que es y igual a 2x menos 8, 2x menos y igual a 3 medios. Apliquemos sustitución también. Fíjense que aquí ya está despejada la variable y, entonces lo único que voy a hacer ahora yo, me ahorro el trabajito de despejar, y lo único que voy a hacer, voy a reemplazar aquí el valor de la variable y. Entonces, donde está la variable y, voy a reemplazar por 2x menos 8. Entonces voy a tener 2x, ¿sí? Menos y, que es menos 2x menos 8, igual a 3 medios. 2x menos por 2x menos 2x, y menos con menos más 8, igual a 3 medios. Fíjense que el resultado de esto es 8 igual a 3 medios, y es absurdo, o sea, no es lo que estoy buscando, estoy tratando de despejar una variable. Entonces, cuando encontramos cosas así de esta forma, automáticamente llegamos a un resultado de este tipo, yo puedo concluir que el sistema no tiene solución, es decir, que estamos en el caso de un sistema incompatible. ¿Bien? Y mi conjunto de solución es el vacío, que es lo que le había puesto yo anteriormente en la consulta. ¿Lo ven? Ahora yo lo quiero representar gráficamente. Veamos cómo lo hacemos. Despejo nuevamente, bueno, la primera función ya está despejada. Despejo la segunda, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo termino de graficar, tengo dos rectas que tienen igual pendiente, pero distinta ordenada. Y fíjense que son paralelas ambas. Al ser paralelas, no hay nunca un punto de cruce, ¿ven? No tiene ningún punto en común. Entonces, de esta manera también podemos concluir que el sistema es incompatible, su conjunto de soluciones es el vacío. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Todo claro. Bien. Veamos otro ejemplo. Ya hemos visto lo que es el caso de un sistema compatible determinado, que tiene una única solución, un sistema incompatible que no tiene solución, su conjunto de soluciones es vacío. El que nos está faltando ver es un sistema compatible indeterminado. Veamos el ejemplo. Tenemos el sistema de ecuaciones, ¿sí? X más 3y igual a 9, 2x más 6y igual a 18. También lo vamos a resolver por método de sustitución. Fíjense, de aquí despejamos la variable y. Con este lo que hacemos es reemplazar en la segunda, ¿sí? Reemplazo aquí donde esté el valor de y. Entonces va a quedar 2x más 6 por menos x sobre 3 más 3, ¿bien? Igual a 18. Aquí aplico una distributiva, entonces me va a quedar 2x, 6 por menos un tercio de x, 6 dividido 3 de 2, entonces me va a quedar menos 2x, y 6 por 3 es 18. 2x menos 2x
más, igual a 0, entonces va a quedar 18 es igual a 18. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Significa, fíjense, que todo valor de x perteneciente a los reales se cumple esta igualdad, es decir, que yo cualquier valor de x que tenga, siempre voy a tener lo mismo de este lado y de este, ¿sí? Por lo tanto, puedo concluir que tenemos infinitas soluciones y que el sistema es compatible determinado. Indeterminado, perdón. Uy. Fíjense que a diferencia del incompatible, yo aquí tengo lo mismo en ambos miembros de la igualdad. Y es lo que se explica aquí, que dice que para todo valor de x que pertenece a los reales, se cumple que voy a tener, la igualdad siempre se va a mantener, siempre voy a tener lo mismo en ambos miembros. Mientras que si ustedes se fijan en el incompatible, miren lo que llegaba yo aquí en el absurdo, que 8 igual a 3 medios, que no era posible, o sea, 8 no puede ser igual a 1,5. ¿Bien? Por eso ahí automáticamente puede decir que el sistema era incompatible. Mientras que en este caso, llego a algo parecido, pero aquí hay una igualdad. Tengo los mismos miembro. Por más que no esté la variable presente, llego a que de un lado de la igualdad tengo algo, y por ejemplo en este caso tengo 18, y al otro lado también tengo lo mismo. Entonces puedo decir que un sistema es compatible, pero indeterminado. Es decir, que el conjunto solución va a ser el conjunto de los pares ordenados de x y y, tales que x e y pertenecen a los reales. ¿Sí? Y en el momento de graficar, si uno despeja ambas funciones, ambas ecuaciones, para graficarlas, fíjense que van a terminar siendo una sola recta y que coinciden todos sus puntos, ¿bien? Son rectas coincidentes, superpuestas, una encima de la otra, que digamos, ¿bien? ¿Está claro hasta aquí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. No está difícil, ¿no? No, profe. No. Ahora no. Bueno, sigamos con el ejercicio 41. Ya hemos visto el ejercicio 41A, hemos visto los ejemplos de los sistemas compatibles determinados, indeterminados e incompatibles. Ahora vamos con el apartado D. El apartado D es un poquito más complicado, un poquito más feo, porque tiene un poco de fracciones, entonces se hace un poquito más engorroso el cálculo, pero no es, no es imposible ni difícil. Fíjense, tengo el sistema de ecuación, 2 tercios de x menos 5y igual a menos 55 tercios, 3x menos 1 medio de y igual a menos 33 medios. Vamos a aplicar el método de sustitución, 2 tercios de x menos 5y, lo que hacemos de esta ecuación es despejar la variable y. Una vez que la despejo nuevamente, como les he dicho, que lo que hago es reemplazar esa ecuación, o el valor de la variable y en la segunda ecuación. Una vez que reemplazo, lo que me está quedando es esto, de aquí. Me queda esto, fíjense, es 3x menos 1 medio de y. Y va a ser 2 sobre 15 de x, 2 quinceavos de x, más 11 tercios. Aquí tengo que aplicar la distributiva, entonces va a quedar 3x menos 1 sobre 15avos de x, y 1 medio por 11 tercios va a ser 11 sextos, menos 11 sextos. Esto va a ser igual a menos 33 medios. Aquí lo que voy a hacer con los términos que tiene la variable x, voy a hacer un común denominador, una resta de fracciones, ¿sí? Que lo vemos reflejado aquí. 15 dividido 1 es 15, por 3, 45. 15 dividido 15 de 1, por 1, 1. Entonces va a quedar 45 menos 1 sobre 15avos de x, igual a menos 33 medios, y menos 11 sextos pasa a ser otro miembro sumando. Aquí también lo que voy a hacer es una suma de fracciones, sumo resta de fracciones, me va a quedar como resultado esto, menos 88, a ver, 88 quedaba, ya les digo, sí, menos 88 sextos, justo estoy tapando ahí con la rayita, con lo que he simplificado. Si simplificamos esto un poquito más, me queda menos 44 tercios. Y de este lado, lo que era esta resta de fracciones, esta operación,
me quedaba 44 quinceavos. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es despejar el valor de la variable x. Aquí no me doy cuenta, chicos, fíjense, lo he pasado para aquí y lo he dejado aquí esto no iría ahí. ¿Sí? Esto no le llevo el apunte porque ya está aquí. El 15 este que estaba dividiendo pasa multiplicando, y el 44 que está multiplicando pasa dividiendo. Fíjense que los 44 se simplifican, y el 15 con el 3 que me queda menos 5. Bien. Entonces ya tengo el valor de x, que es menos 5. Ahora con el valor de x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver a la primera ecuación. Vuelvo aquí. Va a salir medio feo. Vuelvo a la primera ecuación y lo que hago es obtener el valor de y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Donde está x voy a reemplazar por menos 5, que es el valor obtenido. Y el resultado que termino obteniendo es igual a 3. Por lo tanto, mi conjunto de solución es el par ordenado menos 5, 3. Bien. Queda por ustedes también lo que es la verificación. Y no solo verificar, sino que hacer la gráfica. ¿Sí? ¿Qué tipo de sistema tenemos en este caso en el 41D? Chicos, Sistema compatible. Uno compatible. compatible. Determinado. 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 Determinado, ¿verdad? Pues me da una única solución. Sí, profe, disculpe. Estaba Vamos al rehaciendo 43. los ejercicios que veníamos Sí. haciendo con usted y en el A que tengo una duda. Después podemos volver Sí. si quiere seguir avanzando o después volver como usted quiera. Bueno, lo vemos en la consulta. Lo veamos en la Bueno, consulta. gracias. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio anterior. Si quieren, chicos, si quieren me dejan avanzar y lo vemos en la consulta, ¿les parece? Bueno, Por mí está bien. ¿Puede ser? Pero pregúntenme en la consulta, ¿no? Para que la podamos aprovechar todos ahí. Bueno, sigamos en el 41F. El 41F, si ustedes se fijan, también tengo un sistema de ecuaciones, pero tengo algo que me va a complicar un poquito, digamos, pero una tontera. La primera ecuación está como la venimos viendo en todos los casos, pero la segunda, fíjense que tengo aquí, dice 5 cuartos de y más 15,25 menos x igual a 0. Fíjense que tengo un número decimal aquí. Para poder trabajar yo con números, ya sea fraccionarios o enteros, lo que voy a hacer es este 15,25, para que no me complique la vida, lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por 4. Y de esa manera lo que llego es que 15,25 es 61 cuartos. Como para trabajar con un número entero, ¿sí? Un número, perdón, fraccionario. Ahora lo que voy a hacer, voy a aplicar el método de igualación en este caso. También se lo podría pasar a fracción, así como nos enseñaron en la secundaria, poniendo el número arriba y según el número de espacio después el decimal y así. ¿O por qué por 4? No entiendo. No, yo lo que agarro lo he hecho más fácil, he dicho, bueno, 15,25, me interesa tener este número entero en el numerador, me interesa tener un número fraccionario, no un decimal. Entonces lo que he hecho es multiplicar por 4 y dividir por 4, así simple. Y he llegado a lo que era 61 cuartos. Ah, ya, gracias, ya entendí. ¿Sí? Porque fíjate, si vos lo multiplicabas por 2 vas a tener 30,50. Si lo multiplicabas por 3 vas a tener 45,75. Entonces he dicho, no, bueno, lo multiplico, lo divido por 4 y llego a lo que es el valor 61 cuartos y eso sí me sirve. No quita que si ustedes hubiesen querido trabajar con el decimal lo pudieran haber hecho, no tiene nada de malo. ¿Sí? Sigamos. Aquí en este ejercicio lo que hago es aplicar el método de igualación. Fíjense que para igualación, como les había dicho, tomaba una variable de ambas ecuaciones y la despejaba. Fíjense que de la primera ecuación, obviamente, de ambas ecuaciones tomo la variable x y la despejo. ¿Bien? Fíjense de ambas ecuaciones.
Entonces yo estoy diciendo que x vale esto, o bien x vale esto y x también vale esto, entonces igualo. Entonces voy a tener 9 cuartos más un sexto de y igual a 5 cuartos de y más 61 cuartos. Lo que hago es pasar los términos que tiene la variable todo por un miembro y las constantes hacia el otro. Entonces me queda un sexto de y menos 5 cuartos de y igual a menos 9 cuartos más 61 cuartos. El menos 9 cuartos sale de este menos 9 cuartos que lo paso hacia el otro miembro, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, si ustedes se fijan, voy a hacer común denominador en ambos miembros. En realidad lo que es, si se fijan aquí donde están las constantes, puede ser una resta directa porque tiene el mismo denominador. Entonces me va a quedar 61 menos 9 es 52. 52 cuartos me queda de este lado. Y aquí voy a hacer un común denominador que me queda 4 menos 30 sobre 24. Común denominador lo encuentro multiplicando el 6 por el 4. Al 52 cuartos, si lo simplifico, me da 13. Y de aquí que tengo 4 menos 30 es menos 26 sobre 24, que si lo simplifico me queda menos 13 doceavos de y igual a 13. Despejo la variable y me va a quedar el resultado que es menos 12. Ahora, con este valor, como ya he encontrado el valor de y, me falta encontrar el valor de x. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a despejar en la primera ecuación. O en la segunda, en este caso yo lo he hecho en la segunda. Lo podrían haber hecho en cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces lo reemplazo donde está ahí, reemplazo por menos 12. Entonces voy a tener 5 cuartos menos 12 más 61 cuartos. Trabajo un poquito aquí, 5 por menos 12 es menos 60 cuartos, más 61 cuartos, me va a quedar un cuarto. Entonces tengo que el resultado son x igual a un cuarto e y igual a menos 12. Por lo tanto, mi conjunto de solución es un cuarto para x y menos 12 para y. ¿Bien? Les queda para ustedes de vuelta la verificación y la gráfica. Profe, ¿Sí? en el caso de la igualación, para verificar, ¿es necesario verificar en las dos ecuaciones? Siempre cuando verifican, tienen que verificar las dos ecuaciones a la vez. Ok. Bien. Veamos el ejercicio 47. Dice, dos números son tales que el primero es igual a la mitad del segundo, disminuido en un medio, y el segundo es igual al cuádruple del primero. ¿Cuáles son dichos números? Antes de empezar a resolver, lo primero que vamos a hacer es tratar de interpretar lo que dice el enunciado y lo vamos a traducir en un sistema de ecuaciones. Primero me está hablando de un primer número. Ese primer número yo lo voy a llamar i, por ejemplo, en este caso. Yo he decidido llamarle i. Y me dice que ese primer número es igual a la mitad del segundo, mi segundo es el x, el segundo disminuido en un medio. Es decir, va a ser la mitad del segundo es un medio de x, y disminuido quiere decir que lo está restando un medio. ¿Sí? Tengo esta expresión. ¿Lo ven? Y después me dice que el segundo número es igual al cuádruple del primero. Es decir, que mi segundo número, si es x, va a ser igual a 4 veces el primero, que es y. Y ya tengo, fíjense, mi sistema con dos ecuaciones, y mi sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y en dos variables. Entonces lo que voy a hacer es voy a aplicar el método de sustitución. Obviamente aquí no voy a despejar nada porque ya está todo listo aquí. Fíjense que la x ya está, o sea, la x está en función del y. Entonces donde haya x voy a reemplazar por esto. Entonces si reemplazo x igual a 4y en y igual a un medio de x menos un medio. Una vez que ustedes reemplazan, les va a quedar que... Me esperan un segundo. Fíjense. Y igual a un medio de x, donde x va a 4y. 4 con un medio se simplifica y me queda 2y. ¿Sí? Igual a y 2y menos un medio.
paso todas las variables por un solo término, i menos 2i, me va a quedar menos i, igual a menos un medio. Entonces, después ese menos i, ese menos, pasa hacia el otro miembro y lo vuelve positivo, y me da i igual a un medio. Ya con el valor de i, lo que hago es reemplazar ahora aquí, ¿sí? En esta ecuación, i igual a un medio, lo pongo aquí, va a quedar 4 dividido 2 de 2. Por lo tanto, mi conjunto de solución es x igual a 2. Perdón, x igual a 2 e y igual a un medio. ¿Se ha entendido lo que he hecho aquí? Chicos, Sí, profe. queda la verificación. Sí, profe. Vamos a lo que es el ejercicio 48. Es muy parecido al anterior también. Dice, la suma de dos números es 406. Su cociente es 2 y el resto es 91. ¿Cuáles son los números? Si ustedes se acuerdan cuando hemos visto polinomios, recuerdan que el polinomio dividendo era igual al polinomio divisor por el cociente más el polinomio resto. ¿Se acuerdan? ¿O no se ¿Cómo, acuerdan? profe? Sí, Y sí. había una fórmula cuando ustedes trabajaban con el tema de los polinomios, que el polinomio dividendo era igual a, o el polinomio P era igual al polinomio Q por el polinomio C de X, que era el cociente, más el polinomio resto, el R. Es decir, P igual a Q por C más R. ¿Se acuerdan de esa formulita? Aquí es de igual manera. Mi dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces veamos. La suma de dos números es 406. Mi número 1 es X y mi número 2 es Y. Entonces la suma de dos números es 406. Entonces, tengo un número X más mi número Y, va a ser 406. Y después me dice que el cociente es 2 y el resto es 91. Entonces, voy a decir que mi segundo número va a ser igual al primero por el cociente más el resto. Y ahí armo mi sistema de ecuaciones con mis dos ecuaciones. ¿Entendieron lo que he hecho o no? Chicos, Sí, sí, ha pasado la fórmula de polinomio reemplazando con X y Y. exactamente, que también vale no necesariamente para el polinomio, les he hecho la analogía con el polinomio, que es lo que más habían visto hace poco. Se da también para una división común de números, ¿sí? Profe, yo entendí la parte del cociente es 2 y por qué pone 2x, digamos. Porque va a ser el dividendo, va a ser igual al bidivisor. Este es mi dividendo, de grande. El X va a ser mi divisor, el 2 es mi cociente, y el 91 es el resto. Entonces yo sé Ya. que el dividendo, que no lo conozco, que va a ser X o Y, en este caso yo le asigno que sea Y, va a ser el cociente, obviamente por mi divisor, que va a ser mi otro número, que va a ser el X, más mi resto, el 91. Y fíjense que lo que logro ahí es tener ese sistema de ecuaciones con dos incógnitas y en dos variables, digamos. Y ya de esa manera ya puedo determinar la variable X e Y. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir esta ecuación en la primera. Entonces sustituyo esta en esta. Donde tenga y voy a reemplazar por 2x más 91. Entonces voy a tener que x más 2x más 91 es igual a 406. Entonces 3x, el 91 lo paso hacia el otro restando, va a ser igual a 406 menos 91, que es 315. Y este 3 que está multiplicando la x pasa dividiendo y me da 105. Entonces ya tengo mi valor de x que vale 105 y ahora tengo que encontrar mi valor de y. Ya con este valor lo que voy a hacer es volver a esta expresión y hallar el valor de y. Entonces voy a reemplazar
Y lo que me va a dar es que y es igual a 301. Por lo tanto, yo voy a tener que mi conjunto de solución es 105, 301. ¿Bien? Sí, profe. Digamos el ejercicio 50. Dice, si se aumenta en 2 centímetros el largo y el ancho de un rectángulo, el perímetro resulta 24 centímetros. Ahora, si el largo se disminuye en 2 centímetros, resulta un cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Tenemos nosotros un rectángulo, ¿sí? Que me dice que si le ha aumentado en 2 centímetros el largo y el ancho, o si le quieren llamar el ancho y el alto, bueno, se han aumentado sus medidas en 2 centímetros, ¿bien? Me dice cuando calculo el perímetro de eso, me da 24 centímetros. Yo sé que el perímetro del rectángulo es la suma de todos sus lados, ¿verdad? Entonces va a ser 2 veces el largo más 2 veces el alto o el ancho. ¿Bien? Entonces voy a tener que mi perímetro va a ser el doble, 2 veces el alto, más 2 veces el largo. Y eso me da 24. Esa es mi primera ecuación. ¿Bien? Y después me dice que si yo lo disminuyo 2 centímetros al largo, es decir, a este le saco este 2, dice que resulta ser un cuadrado. ¿Qué pasa? Si yo tengo un cuadrado, ¿cuánto vale los lados de un cuadrado? Valen lo mismo, ¿verdad? Entonces yo al disminuir esos 2 centímetros, yo termino diciendo que mi largo es igual a mi alto, que es esto. ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Sigamos. Entonces, fíjense, he logrado armar mi sistema de ecuaciones. Bien, tengo mi primera ecuación y mi segunda ecuación. Antes que nada, también aquí, bueno, yo lo había marcado aquí en el rectángulo, pero aquí, fíjense, también he definido cuál era el largo y he definido cuál era el ancho para no marear. Bien. Importante es saber y definir las variables, si no nos podemos confundir y marearnos cuando estamos resolviendo el ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a reemplazar por la segunda ecuación, que fíjense que es mucho más sencilla. Voy a agarrar y voy a reemplazar en la primera. Fíjense, como siempre he dicho, ya ustedes tienen que ver qué es lo que les conviene según el ejercicio. Yo fíjense que en la mayoría aplico sustitución y siempre trato de reemplazar o despejar la ecuación más fácil. Si en alguno de los ejercicios he hecho alguna medio complicada es para que ustedes lo vean, pero siempre trato de elegir el camino más fácil, esa es la idea. Entonces ahora con la ecuación esta de y igual a 2, ¿sí? Disculpe, ¿puede volver a explicar por qué queda y igual a x más 2? Sí. Fíjate que dice que si al largo del rectángulo, este es el largo, ¿sí? Agarra y se le disminuye en 2 centímetros. Si vos lo disminuyes en 2 centímetros, va a ser y más 2 menos 2. Y te dice que resulta un cuadrado al restarle esos 2 centímetros. Si tenemos un cuadrado, quiere decir que el largo tiene que ser igual al alto. Entonces, de ahí es donde yo saco que entonces mi largo termina siendo igual a x más 2. Bien, bien, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, como les decía, ahora voy a aplicar sustitución y voy a agarrar esta ecuación que ya está despejada y la voy a sustituir en la primera. Al sustituirla, entonces me va a quedar 2 por x más 2, y donde está el y voy a poner el x más 2 por x más 2 más 2, igual a 24. Trabajando un poquito más, termino que, bueno, en función de la variable x, me queda que es 4x, me va a quedar 2x más 4 más 2x más 8, esto quedaría 4x más 12, ese 12 lo paso hacia el otro miembro restando, el 24, y este lado me queda el 4x. Entonces voy a tener 4x igual a 12. Este 4 está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces me va a quedar x igual a 12 cuartos. Y 12 dividido 4 es 3. Por lo tanto, tengo que el valor de mi variable x, o de mi incógnita x, es 3. Ahora, con este valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Vuelvo a la ecuación esta. Y determino el valor de y. E y me termina dando el valor de 5.
Bien. Y ahora me pregunta el último. ¿Cuánto vale el rectángulo? Son y igual a 7 centímetros e x igual a 5 centímetros. Fíjense, si x valía 3, 3 más 2 es 5. Y si y valía 5, 5 más 2 es 7. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio este? Sí. Sí, profe. Vamos al 53. Dice, actualmente un padre tiene el doble de la edad de su hijo y dice que si hace 20 años el hijo solo tiene la sexta parte de la edad del padre, ¿cuáles son sus edades actuales? Entonces yo aquí, fíjense, voy a definir mi variable y como el padre y mi variable x al hijo. Entonces me dice que el padre tiene el doble de la edad de su hijo, entonces y va a tener el doble de x. Y después me dice que cuando el padre tenía, cuando el hijo tenía solo, a ver cómo es, si hace 20 años, el hijo tenía la sexta parte de la edad del padre, o sea, un sexto de la edad del padre va a ser la edad del hijo menos 20 años. Y ahí tengo armado mi sistema de ecuaciones. ¿Se ha entendido? Sí, profe, disculpe, ¿no Sí. resolvió por las dudas el 46 o se me cortó a mí o no sé? No, he hecho el 41, ya les digo, 41, 47 creo que era. 41, 47 y 48. Ah, bien. Después si podemos resolver el 46, que tengo una duda ahí. No hay drama, ya lo vemos en la consulta. Igual, lo que no lleguemos hoy está el foro también. ¿Sí? Bien. Y eso Sí, no, sí. ni duden. El viernes me toca a mí el foro, creo. Bueno, Bien. sigamos. Entonces, lo que voy a hacer, ya tengo mi sistema de ecuaciones. Voy a reemplazar esta ecuación en esta. ¿Sí? Entonces me va a quedar un sexto de y igual a 2x por 2x igual a x menos 20. Esto me va a quedar como un tercio. O bien, si quieren, lo que pueden... no, también un tercio. Lo que voy a hacer es pasar todas las variables x hacia un lado. Entonces va a quedar x menos un tercio de x igual a 20. Hago un común denominador aquí. Me queda esto 2 tercios de x igual a 20. Despejo la x. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando, va a quedar 60. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me termina quedando que mi x vale 30. Luego reemplazo eso en la ecuación de arriba. En esta. Entonces voy a tener que 30 por 2 es 60. Entonces yo ya puedo determinar o puedo decir que el padre tiene 60 años, el hijo actualmente tiene 30. ¿Bien? Vamos al ejercicio 54, es un poquito más complicado. En realidad tiene un poquitito más, pero tampoco es tanto. Fíjense, dice, ¿por qué número natural hay que dividirlo 8009 para que el divisor y el cociente sean iguales y se obtenga el mayor resto posible? Ahora, para resolver este ejercicio debemos recordar el algoritmo de división, que es lo que le decía hace un rato. Mi dividendo, ¿sí?, va a ser igual a mi divisor por mi cociente más mi resto. Y además, yo tengo que, mi resto tiene que ser lo mayor posible. Es decir, o mi resto puede ser 0, o bien mi resto tiene que ser menor que mi dividendo para que sea esa condición. Ahora, si armamos un sistema de ecuaciones con esto, yo puedo decir que 8009, que es mi dividendo, va a ser igual. Fíjense que dice que el divisor y el cociente tienen que ser igual, entonces 8009 va a ser x cuadrado, o x por x, más mi resto, que es mi otra incógnita. Y después tengo que mi resto tiene que ser lo mayor posible, es decir, x menos 1, que es la condición esta. ¿Me siguen hasta ahí? Mira, bueno, profe. ¿Cómo?
¿Por qué x menos 1? Es por la condición esta del resto. A ver, vamos de vuelta. Un segundo. Yo sabía que este le iba a dar problema porque sí es medio complicadito. A mí cuando me dice que hay que dividir un número natural, 8009, para que el divisor y el cociente sean iguales, es decir, mi divisor y el cociente van a ser los mismos, le vamos a llamar x en este caso, fíjense que el divisor se le ha puesto x, el cociente va a ser igual a mi divisor que también se le va a llamar x, y el resto va a ser la variable y que no lo voy a conocer. Para que mi resto, bueno, el divisor y el cociente sean iguales y se obtenga el mayor resto posible. Yo quiero que mi resto, obviamente, ¿qué es lo que busco siempre cuando hago una división? Yo, partamos de ahí. Chicos, Que el resto quede de 0. que quede 0, 0 lo más chico posible, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, de ahí sale la condición esta. La primera es la que ya les decía, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, ¿sí? Que es esto. Y esta sale a decir, bueno, que mi resto, que se obtenga el mayor resto posible, que sería, bueno, lo que sería mi cociente, menos, o mi divisor, menos 1. En esta expresión, ya la vamos a ver por qué, la sigamos resolviendo, ya más tarde, más adelante les explico, ¿puede ser? Así puedo avanzar. Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya tenemos aquí el sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones, fíjense que me va a terminar dando una expresión cuadrática, obviamente, por esta misma situación de aquí, que el cociente y el divisor son iguales. ¿Lo ven? Entonces lo que voy a hacer es, obviamente aquí lo que voy a hacer, voy a agarrar y voy a reemplazar. Donde está la i, voy a reemplazar por x más 1. Es decir, voy a hacer reemplazo de esta ecuación en esta. Entonces me va a quedar 8009 igual a x cuadrado más x menos 1. Paso todo a un solo miembro y me queda esta ecuación cuadrática. Bien. Esta ecuación cuadrática, lo que voy a hacer, voy a sacar sus raíces. Y fíjense cuando me sale, termino obteniendo esto. Trabajamos un poquito más, bueno, vamos a ver, decimos un poquito. Menos b, que va a ser 1, entonces aquí va a quedar menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1, menos 4 por 1, y por c, que es menos 8009. Uy, aquí hay un error, ¿verdad? Sí, aquí hay un error, chicos, no me doy cuenta. 8010 aquí. Bueno, entonces esto va a quedar positivo. Va a quedar 1 más 4 por 8010. Le aplican la raíz y sobre 2 por a, 2 por 1, que es 2. Bueno, me queda esto en concreto. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Con saco la raíz voy a tener un x igual a 89 y un x igual a menos 90. Ahora, lo primero que voy a hacer, ¿cómo hago para determinar cuál de las dos raíces es la que vale? Una positiva y otra negativa. La positiva. ¿Cómo? Sería la positiva porque el cociente no, y el divisor no puede ser negativo. Ajá, ¿qué más? Dividiendo el número. No, bueno, lo que me ha dicho hace un rato se acomoda un poco de las condiciones anteriores de por qué era el sistema de ecuaciones así, pero iba por ahí también la Tenemos respuesta. que decir la mayor. Bueno, se divide el mayor ¿Cómo? resto posible. O ahí no. No, a ver, les explico cómo hago yo para determinar aquí automáticamente cuál
¿Cómo sé que este x igual a menos 90 no va a ser? Porque pide un número natural. Si yo reemplazo aquí el menos 90, ¿qué va a pasar? Me da un resto negativo. ¿Lo ven? Chicos, fíjense que si yo saco este x igual a menos 90 y lo reemplazo aquí, me da un resto negativo. Claro, y tiene que dar un número grande. Y tiene que dar algo grande. Bueno, eso por un lado. Y después, ¿por qué más también? Porque en el caso de este, que era el divisor, supongamos, fíjense que, si no, fíjense, ¿por qué número hay que dividir? O sea, ¿cuál sería mi divisor también? Que tiene que ser un número natural. ¿Por qué número natural hay que dividir el número 8009? Fíjense que me está diciendo un número natural. ¿Los números naturales pueden ser negativos? No. No, ¿verdad? Estaríamos hablando de un número entero. Entonces, eso hubiera sido otra condición para poder anular x igual a menos 90. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la raíz esta, que es la válida. Esta raíz la vamos a reemplazar en una de las ecuaciones. Y voy a obtener el valor de i, que es 88. Por lo tanto, yo puedo decir que mi divisor es 89 y mi resto sería el 88. Y la condición para que yo tenga un resto grande, y obviamente que mi divisor no sea negativo, sale de esto, de que x sea menor que 1. Por eso mi divisor tiene que ser grande, aquí como dice ahí. De ahí sería la condición esta.